observar con respecto a las características del comportamiento y la calidad del funcionamiento mental de una persona, tanto durante la vigilia como durante el sueño. Entonces, clínicamente podemos interrogar para saber cuáles son estas características que se definen por ser las que determinan cómo es el comportamiento de un individuo. Recordemos que el comportamiento, la conducta, es una función controlada por el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, por supuesto. Así como la función cardiovascular, aunque tiene un motor que es justamente el corazón, pero también es regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces el cerebro se encarga del control de todas las funciones biológicas de nuestro organismo. Es el centro regulador de la homeostasis. Por tal razón, entonces, es importante que nos interese conocer cómo funciona el cerebro y cuáles son los mecanismos a través de los cuales éste se regula. La actividad cerebral, como decía yo ahorita, tiene dos niveles de control, uno que es el nivel consciente y otro es el nivel inconsciente. El nivel consciente biológicamente está representado por las neuronas corticales, es decir, todos los grupos de neuronas que se encuentran ubicados en la corteza cerebral. Y el otro grupo de neuronas que regulan el otro nivel de control, el nivel inconsciente, es justamente el autonómico, que está representado por el sistema nervioso autónomo. Ahí tenemos que recordar que particularmente la hipófisis es un centro regulador importante, a su vez controlado por el hipotálamo, y el hipotálamo tiene una gran cantidad de receptores de diferente índole, tanto eléctricos como bioquímicos, para detectar la concentración de las diferentes sustancias que se encuentran en nuestro organismo y que son las que evidencian en qué nivel de regulación biológica se encuentran las variables metabólicas de nuestro organismo. Y en función de ello, cuando nuestro organismo, por ejemplo, tiene deprivación de agua y le falta volumen a sus líquidos corporales, entonces el hipotálamo tiene los receptores que detectan esto y echa a andar el mecanismo para que nosotros tengamos la sensación de sed, y esa sensación de sed vayamos a mitigarla tomando agua. Ahí está la evidencia de cómo nuestro sistema nervioso regula todas nuestras funciones. Por eso es tan importante como médicos, cuando alguien viene a consultarnos para reconocer alguna circunstancia de tipo conductual o en cuanto a habilidades que son propias del cerebro, como es justamente la capacidad de aprender o la regulación del sueño. Entonces, por ello es que es importante que sepamos indagar al respecto y que reconozcamos justamente cuáles son los patrones de actividad cerebral que normalmente debe tener una persona en condiciones fisiológicas o en condiciones normales. Bien, si llega a haber alguna duda o alguna inquietud, la pueden hacer al momento de estar haciendo la presentación, para que podamos también darle mayor dinamismo y atención a dudas particulares. Entonces me hace favor de levantar la mano quien quiera comentar algo, por favor. Bien, el autor de esta cita, el doctor Teodoro Flores, es quien me concedió el favor de su tutoría en la especialización de neurofisiología. Entonces, justamente él aborda que es importante lo que ya ahorita he comentado. Es necesario que conozcamos cómo funciona el sistema nervioso y que para ello, afortunadamente, en la actualidad tenemos sistemas de análisis que nos facilitan analizar estos mecanismos cerebrales durante la vigilia y durante el sueño. Bien, entonces, elementalmente, cuando obtenemos un registro electroencefalográfico, obtenemos un trazo como el que están ustedes observando. En ese trazo, pues solamente observamos líneas sinusoidales registradas en sentido horizontal y que están mostrando simple y sencillamente el comportamiento electrofisiológico. Ustedes ya recuerdan
o por lo menos tienen idea de que cuando analizamos la actividad del corazón, también se observan, no prendí mi cosita esta, así nos vamos, también se observan ondas sinusoidales como las que estamos viendo, y esas ondas sinusoidales tenemos la posibilidad de reconocer los patrones de estos grupos de ondas sinusoidales. Por ello es importante reconocer que cada línea que estamos observando corresponde a una área craneal. Entonces, la señal que estamos recogiendo se recoge a través de un electrodo colocado sobre la superficie del cráneo, y ese electrodo va a estar recibiendo la actividad eléctrica que están generando el grupo de neuronas que está bajo la superficie de donde está colocado ese electrodo. Entonces, la colocación de los electrodos se define a través de la norma internacional 1020, donde debemos colocar los electrodos en las áreas frontales, en el caso lateral, en las áreas temporales, y en las áreas posteriores, en el lóbulo, en las áreas occipitales. Y en la porción central. Y entre estos puntos de colocación ponemos otros electrodos en posiciones intermedias para poder dar mayor precisión al análisis de la actividad cerebral que estamos registrando. Y cada línea que estamos viendo es la actividad que está recogiendo uno de los electrodos colocados sobre la superficie del cráneo. De tal manera entonces que reconociendo qué electrodo es el que estamos viendo en cada línea, podemos reconocer cómo es la actividad cerebral de esa parte del cerebro. Entonces, por ello podemos reconocer actividad frontal, temporal, parietal, occipital. Los electrodos van a estar recogiendo la actividad cerebral de la superficie cortical externa. Recordemos que cada hemisferio cerebral tiene tres caras, una externa, una medial y una basal. Y para poder recoger la actividad cerebral de la superficie de las caras medial y basal, tendríamos necesidad de meter electrodos cercanos a la superficie del cerebro. Pero es imposible hacerlo a no ser que tengamos que proceder quirúrgicamente para colocar electrodos en esas posiciones. Es obvio que una intervención quirúrgica de esa magnitud sería verdaderamente agresiva para poder hacer un estudio de este tipo. Por esa razón, es importante que entendamos que la actividad cerebral que estamos registrando corresponde a las caras externas de ambos hemisferios cerebrales, y que colocados sobre la superficie del cráneo, de esa manera no vamos a causarle daño alguno al paciente, ni tampoco le vamos a dar descargas eléctricas, sino que simple y sencillamente los electrodos van a registrar la actividad eléctrica que las neuronas están generando con su constante trabajo. Recordemos, en sus prácticas iniciales de fisiología, ya vieron ustedes lo relacionado con la excitabilidad celular, y ya reconocieron que cuando una neurona se excita se genera un fenómeno bioeléctrico que le llamamos potencial de acción, y ese fenómeno está sujeto al intercambio electrolítico que hay entre la célula y su entorno, y eso genera entonces un fenómeno bioeléctrico que podemos capturar y estudiar. Y ese potencial de acción de una sola célula reconocemos que tiene un periodo de excitación y un periodo de recuperación, y que ahí le podríamos denominar que también existe un periodo refractario, es decir, un momento en el cual la célula no es capaz de volver a recibir un estímulo, y que ese periodo refractario puede ser absoluto y puede ser relativo. Bueno, pues entonces ahora esos potenciales de acción los vamos a observar aquí, pero resulta de que no son los potenciales de acción de una sola célula, sino son potenciales de acción de un grupo de células, y por lo tanto son potenciales eléctricos de sumación. Entonces cada onda sinusoidal que estamos viendo aquí va a representar un potencial eléctrico de sumación, y justamente vamos a poder observar si este es o no normal. La actividad cerebral, de acuerdo a la edad de la persona, tiene características específicas. Entonces, desde un recién nacido sabemos que la actividad cerebral es una actividad cerebral lenta, que está reconocida como del rango delta, y que oscila
desde los 0 hasta los 3.5 Hz. Cuando la actividad cerebral presenta mayor cantidad de ondas en un segundo, eso nos está indicando la evolución y la maduración cerebral. Entonces, esta actividad cerebral lenta del recién nacido se debe iniciar a tener cambios hacia una actividad cerebral de mayor rapidez, que la llamamos actividad del rango teta, y que va de los 4 a los 7.5 Hz. Algunos autores refieren que es hasta los 7.9 Hz, pero bueno, todavía hay algo todavía de indefinición con esto, pero convencionalmente es de los 4 a los 7.5 Hz. Esa actividad cerebral se tiene que empezar a presentar a partir del primer mes de vida sobre la actividad lenta cerebral que presenta normalmente el recién nacido o el niño ya de un mes de edad. Sobrepuesto a esa actividad lenta del rango delta, ya se van a empezar a observar algunas ondas del rango teta. Y conforme el niño vaya creciendo, la actividad teta se va a ir imponiendo y sobreponiendo a la actividad lenta, de tal manera que la actividad delta, que es la actividad más lenta, va a ir desapareciendo conforme el niño va creciendo o desarrollándose. De tal manera que alrededor de los 4 o hasta los 6 años de edad, la actividad delta ya no debe existir en lo absoluto, estando el paciente o el niño en un estado de vigilia. ¿Sí? A los 6 años de edad ya hay una actividad cerebral dominante del rango teta, generalizada en todo el cerebro. Pero a partir de esa edad va a empezar a sobreponerse de manera esporádica, conforme vaya creciendo de manera más frecuente, la actividad del rango alfa, que va de los 8 a los 13 Hz. Esa actividad alfa es la que normalmente los adultos debemos tener, una actividad alfa. Y esa actividad alfa debe prevalecer toda la vida, aún durante la senilidad. Bien, existe otro